Saludos exploradores, hoy nos encontramos con las actividades 5 y 6 de la semana número 2 del día número 3 del cuadernillo número 3 de cuarto a sexto de nivel primario. Mi nombre es Kiara Taveras, comencemos. Exploradores, sitúense en la actividad número 5, titulada Conocer más sobre un oficio. En esta actividad conocerás qué es un reportaje. Prepararás y realizarás una entrevista a alguien que se dedique a un oficio de la construcción. La información que obtengas te puede ser de gran utilidad para la actividad de cierre de la semana. Tarea número 1. Una entrevista para escribir un reportaje. Vas a pensar: los oficios son muy necesarios para tu comunidad y los trabajadores o trabajadoras pueden darnos información interesante. Ahora vas a convertirte en periodistas y escribirás un reporte. Un reporte es un trabajo periodístico para informar sobre algún tema de interés. La persona que lo realiza se llama reportero o reportera. Para empezar, hay que buscar información e investigar sobre un tema o personaje. La noticia se arma ordenando la información. Puede incluir informes, entrevistas, fotografías y gráficos con información. Prepara un reportaje para entrevistar a una persona que trabaje o haya trabajado en la construcción. Pregunta a tus familiares si conocen a alguien quien pueda entrevistar. Puede ser a alguien que trabaje en el diseño de casas, en la construcción, en la reparación de partes de la casa, o que sepa cómo hacer cortinados, tapizar sillas o sillones o arreglar muebles. Tarea número 2, titulada Cada entrevista tiene su preparación. Vas a utilizar hojas borrador. En esta actividad anteriores entrevistaste a una persona adulta que te contó sobre su infancia y a otra que te contó sobre una comida navideña. Esta entrevista será para reunir información sobre un oficio y luego escribir tu reportaje como una noticia. Debes preparar las preguntas que quieres hacer. Piensa y escríbela en una hoja. Puedes tomar esas ideas como referencia. Cómo es el oficio, cuáles herramientas necesitan, la forma en que aprendió el oficio, si fue por ejemplo que su papá le enseñó, un amigo o viéndolo a otra persona realizarlo, las cosas que le gustan de su oficio, las cosas que no le gustan de su oficio, el esfuerzo físico que requiere el oficio. También antes de hacer esta pregunta, pregúntale cómo se llama, cuánto tiempo tiene ejerciendo ese oficio. Si, por ejemplo, si es carpintero y te dice, tengo 20 años siendo carpintero, eso es un dato muy importante. De dónde es también para saber un poquito más de la persona que tú estás entrevistando. Y guíate también de las preguntas que te da en la tarea número 2. Tarea número 3. Revisa las preguntas que escribiste en tu hoja. Vas a utilizar tu cuaderno. Leerla en voz alta puede ser una buena manera de comprobar si se entienden bien, si están ordenadas de manera correcta. Porque, por ejemplo, primero tú tienes que preguntarle cómo se llama antes de decirle cómo es su oficio o qué es su oficio que realiza. Primero tienes que preguntarle de dónde vives antes de decir cuáles herramientas necesita para realizar su oficio. Entonces tienen que tener un orden lógico. Dígale a tu mamá, a tu papá o tutor que te ayude a organizarla de manera correcta. Verifica si usaste los signos de interrogación.
Copia las preguntas que revisaste en tu cuaderno. Tarea número 4. Lleva a cabo tu entrevista. Vas a observar, a buscar. Recuerda saludar con cortesía y agradecerle al final. Va a depender a qué hora tú vas a realizar tu entrevista, si vas a utilizar buenos días o buenas tardes. Les sugiero utilizar el término saludos, ya que no nos especifica a qué hora del día estamos. Toma notas de las respuestas en una hoja. Puedes hacer preguntas adicionales si necesitas más información o surge un tema interesante durante la entrevista. Por ejemplo, si te dice, yo utilizo como herramientas el cincel, el martillo, el nivelador. Entonces, si tú no sabes qué significa el término cincel, le puedes preguntar, ¿y qué es un cincel? ¿Me lo puedes mostrar? Y eso ayuda a agilizar tu entrevista. Si puedes, grábala en audio o video. Pide permiso antes de hacerlo. Y ese videíto que usted realiza se lo envía a su profe. Actividad número 6, titulada Lo que conocí del oficio a través de la entrevista. Esta actividad es para escribir lo que conociste del oficio. Para ello vas a escribir un reportaje, que es un tipo de noticia que se escribe en los periódicos, revistas y otros medios de comunicación impreso. Tarea número 1. Se titula Las partes de un reportaje. Vas a leer. Muchas de las noticias escritas en los periódicos son reportajes. A través de la entrevista has recogido mucha información sobre un oficio de la construcción. Para escribir bien tu reportaje, debes seguir el orden propio de las noticias en general. El reportaje debe tener un título, una breve introducción, el desarrollo del asunto central, una frase de cierre y alguna imagen o fotografía sobre el tema o personaje. Vamos a utilizar en este momento las hojas borrador. Ensaya el texto de tu reportaje en varias hojas. Escribe el nombre de quien has entrevistado, a qué se dedica, cómo es su trabajo, cómo aprendió a hacerlo, qué cosas son interesantes de su oficio. En el siguiente cuadro te dan orientaciones y ejemplos para cada parte del reportaje. Partes. Título. Orientaciones. Debe ser breve, anticipar el tema y despertar el interés. Ejemplo, los secretos de un electricista o los trucos de un carpintero o las enseñanzas del maestro constructor. Introducción. Se cuenta brevemente de qué se trata el texto, se menciona el entrevistado y para qué lo consultamos. Conversamos con Rafael, un experto en electricidad, y conocimos muchas cosas sobre su oficio. Eso es una forma de introducir. Cuerpo o desarrollo. Se presenta la información obtenida en la entrevista en la parte más larga. Por ejemplo, Rafael aprendió su oficio en ayuda de su padre, ya que él también era electricista. Lo que más le gusta de su trabajo es que conoce a varias personas y es útil en él haciéndolo. A Rafael le pasó una cosa increíble en su trabajo, y es que un día fue a una casa y tenía los alambres desorganizados, etc. Cierre o conclusión. En una o dos frases se reflexiona sobre la entrevista y el tema. Por ejemplo, esta entrevista reveló muchos secretos de los electricistas y ahora sabemos que para ser electricista tenemos que tener experiencia
y utilizar guantes para el contacto con los alambres o el tendido eléctrico. Firma, fecha y lugar. Indicar el nombre del reportero o la reportera, la fecha en que se escribió el texto y el lugar. Por ejemplo, Ramona Martínez, 20 de enero del año 2021, Santo Domingo, República Dominicana. Tarea número 2. Escritura final del reportaje. Vas a utilizar tu cuaderno. Lee en voz alta para ti lo que escribiste y haz los ajustes que sean necesarios. También puedes leer a alguien de tu familia y escuchar sus ideas. Revisa la redacción, ortografía, puntuación y separación de las palabras del borrador. Haz un dibujo o selecciona una imagen para el reportaje. Puede ser de la persona o del oficio. Escribe en el cuaderno el texto completo del reportaje y pega la imagen. Inventa el nombre del periódico que publicará el reportaje. Puede ser, por ejemplo, el periódico ferretero. Esa es una idea. Utilicen su imaginación. Después de pasar ya en limpio tu reportaje en el cuaderno, pasas a anotar en la planilla de seguimiento. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.